En esta clase hablaremos de moscas. ¿Cómo hacer una mosca? Utilizaremos como modelo a Drosophila melanogaster para la comprensión de cómo funciona el desarrollo del eje corporal antero-posterior desde el punto de vista genético. Gracias en parte a los estudios de Thomas Morgan, durante la primera década del siglo XX, Drosophila se convierte en el organismo multicelular de genética mejor conocida. Esto tiene que ver con el grupo de investigación bastante particular que lo estudió y que colaboró muchísimo con otros investigadores, pero también tiene que ver con características propias del organismo. Aquí tienen un patrón corporal de la larva y de la mosca adulta, y veremos entonces que Drosophila es fácil de criar, es resistente, es prolífica, es tolerante a condiciones adversas, tiene un pequeño tamaño y también su genoma es pequeño y un bajo número de cromosomas que además en algunas fases larvarias tienen características politénicas que las hacen muy fáciles de identificar. Las técnicas para la cría y identificación de mutantes son fáciles, relativamente fáciles de aprender, y se desarrolla el organismo rápidamente con patrones reconocibles, que además son comparables con los embriones de vertebrados. Aquí tenemos la comparación, por ejemplo, de la similitud con un embrión de vertebrado. Entonces, la mezcla de muchas técnicas desarrolladas en genética más una buena actitud de investigación hace que, a pesar de que desde el punto de vista embriológico la mosca no es un gran organismo para trabajar, con el advenimiento de la biología molecular se lograron descifrar muchísimos procesos genéticos del desarrollo en Drosophila. Veamos entonces el ciclo de vida de Drosophila melanogaster. El huevo fertilizado después del clivaje, que forma un esperma sincicial, y la gastrulación, formando un embrión segmentado que eclosiona como una larva de alimentación que pasa a través de dos mudas y eventualmente forma una pupa que se metamorfosea en una mosca adulta. Esta fotografía muestra un escaneo electrónico de microscopio electrónico de huevos de Drosophila antes de la fertilización arriba, señalando el micrópilo, que es el lugar donde entra el esperma, en el extremo anterior del huevo. Los filamentos dorsales son estructuras extraembrionarias. Y aquí tenemos una larva y tenemos una pupa, y esta es la escala de tamaño.
Los patrones del embrión de Drosophila son los mismos para los estadios larvarios y adultos. Cada uno tiene entonces dos ejes, un eje anteroposterior y un eje dorsoventral. ¿Sí? En el eje anteroposterior se diferencian estructuras de cabeza, tórax y abdomen, y también divisiones del cuerpo denominadas segmentos, 3 torácicos y 8 abdominales. Cada segmento de la mosca tiene su propia identidad. Por ejemplo, el primer segmento torácico tiene solo patas, el segundo tiene patas y alas, y el tercero tiene patas y halterios o balanzadores. A su vez, los segmentos torácicos y abdominales pueden tener algunas distinciones, como por ejemplo la propia cutícula. Pero ¿cómo se origina este patrón? Durante la década de los 90, los enfoques combinados de biología molecular y genética, así como la embriología, llevaron a un modelo detallado que describe cómo se genera este patrón segmentado a lo largo del eje anteroposterior y a la vez cómo cada segmento se diferencia de los otros. Dada lo bien descrito que está este modelo y las similitudes que tiene con el desarrollo y la generación de este eje en todos los organismos, es que decidimos que esta clase se centre en Drosophila melanogaster. El plan de desarrollo comienza en el ovocito. Los ejes del cuerpo se establecen desde la etapa de la gametogénesis femenina en el ovocito por distribución diferencial de ARN mensajero y proteínas maternas. Un huevo de Drosophila antes de la fertilización posee ARN mensajeros localizados en regiones específicas. Aquí se muestra el ARN de la proteína bicoid, del gen bicoid en el extremo anterior y en el posterior de Nanus. La traducción de los ARN mensajeros de estos genes que están localizados en regiones específicas produce un gradiente proteico dentro del embrión que permite que actúen como morfógenos. Pero ¿cómo se establece la distribución asimétrica de mensajero y proteínas en el ovocito? La formación del eje anteroposterior comienza en el ovocito. Cuando el ovocito se encuentra en la cámara del huevo, las interacciones entre las células nodrizas, las células foliculares y el ovocito van a determinar la polaridad. La polaridad anteroposterior del embrión, de la larva y del adulto tienen su origen justamente en la posición que tiene el ovocito dentro de las células foliculares del ovario. El primer signo visible de polarización anteroposterior durante la ovogénesis es el movimiento del ovocito hacia el extremo de la cámara del huevo, donde se pone en contacto con las células del folículo. Las células nodrizas del ovario depositan ARN mensajeros en el ovocito en desarrollo y estos ARN mensajeros son distribuidos en regiones diferentes del ovocito en función de interacciones específicas con las células foliculares. El epitelio folicular, inicialmente uniforme, comienza entonces a diferenciarse en función de señales enviadas por el ovocito. Y el ovocito va a inducir a las células foliculares que están en contacto con él a adoptar un destino posterior, mientras que las células del folículo en el otro extremo de la cámara del huevo, que no están en contacto con el ovocito, no se ven afectadas y se convierten en las células foliculares anteriores. La señal inductiva del ovocito que transmite la posteriorización al epitelio folicular es transmitida por una proteína conocida como Burken, señalada aquí en verde. El ARN mensajero de Burken es sintetizado y secretado por las células nodrizas y es transportado al ovocito, donde se ubica en el extremo posterior, en la región entre el núcleo y el citoplasma, de contacto con las células foliculares. Burken se une a la proteína receptora
en la membrana plasmática de las células foliculares posteriores, aquí en marrón, que se conoce como la proteína torpedo codificada por un gen torpedo, que es un receptor de tipo tirosina quinasa transmembrana que reconoce específicamente a Burkitt. Esta señal da como resultado la posteriorización de las células foliculares, es decir, que aquí en este proceso la proteína Burkitt del ovocito le dice a las células foliculares, entre comillas, que pueden diferenciarse como células foliculares posteriores a través del mensaje Burkitt, siendo las células foliculares capaces entonces de expresar el receptor torpedo. Este es un resumen de lo que acabamos de hablar. Y hemos visto que esta parte del proceso depende enteramente de interacciones entre el ovocito y las células foliculares. Las células del folículo posterior envían una señal de regreso a Burkitt hacia el ovocito, que produce una reorganización del citoesqueleto de microtúbulos del ovocito en una matriz de microtúbulos que se extiende del extremo anterior hasta el posterior. Aquí está la señal de regreso. Es en realidad una lipidoquinasa, una proteína quinasa que recluta la proteína PAR1 al borde posterior del citoplasma de los ovocitos. PAR1 organiza microtúbulos específicamente con sus extremos negativos, CAP, y positivos de crecimiento en los extremos anterior y posterior del ovocito respectivamente. Aquí entonces, con los microtúbulos posicionados, vemos que dos ARN mensajeros, el ARN mensajero de Bicoid y de Oscar, que habían sido depositados por las células nodrizas en el ovocito, comienzan entonces a moverse a través de proteínas motoras. Bicoid se une a una dineína dirigida a menos y mueve entonces para el extremo anterior del huevo, mientras que Oscar se convierte en un complejo con la quinesina 1, una motora tipo más, dirigida más, que la mueve hacia los extremos de crecimiento de los microtubos en la región posterior, donde la proteína Oscar se podrá unir a el ARN mensajero de nanos. A su vez, el núcleo con su proteína Burkitt asociada migra a lo largo de los microtúbulos a la región dorsal anterior del ovocito e induce a las células del folículo adyacente a convertirse en las células del folículo dorsal, iniciando entonces la determinación del patrón dorsoventral. Las células del folículo posterior, nanos, envían una señal de regreso que a sintetiza Burkitt la mosca madre hacia el ovocito y depositan el ovocito. que produce una reorganización Varios del de estos citoesqueleto de ARN mensajeros microtúbulos se del transportan y ovocito localizan en los en una extremos matriz del óvulo mientras se de forma el ovario. microtúbulos que se extiende del extremo A anterior estos se los hasta el denomina posterior. genes Aquí está la maternos. señal de regreso. Los genes maternos Es son en realidad entonces una sintetizados lipidoquinasa, por la madre, por la las células proteína nodrizas, quinasa que recluta la y no por proteína el embrión, PAR1 al borde que se posterior expresan del citoplasma de en los los tejidos del ovocitos. ovario durante la ovogénesis. PAR1 Es decir, organiza que son microtúbulos específicamente con sintetizados sus previo extremos a la negativos, fertilización. CAP, y Son positivos transportados de desde las células crecimiento nodrizas al en los extremos ovocito como anterior ARNs, y como posterior proteínas también. del ovocito Establecen gradientes y respectivamente. regiones, difunden por el huevo a través del citoplasma Aquí entonces, superficial con los microtúbulos y posicionados, generalmente son vemos reguladores de que la dos transcripción ARN o mensajeros, traducción el ARN de mensajero genes de maternos Bicoid y y de de genes Oscar, que habían sido que van a depositados expresarse por las posteriormente, células que son los nodrizas genes en el zigóticos. ovocito, comienzan entonces a La expresión secuencial de moverse diferentes grupos de genes establece a el través plan de proteínas corporal a lo largo motoras. del eje Bicoid se une a anteroposterior. una dineína Comenzamos entonces dirigida por la a expresión de menos los genes maternos, como bicoid, y mueve entonces para el a extremo la que anterior del continúa la huevo, mientras expresión que de Oscar genes se que se denominan convierte en un zigóticos, complejo con la que quinesina son los 1, necesarios una durante el motora desarrollo del embrión que tipo más, continúa dirigida más, más adelante que en la la mueve expresión hacia los materna. extremos de crecimiento de los Como lo dice microtúbulos en la su región nombre, posterior, los genes zigóticos se expresan a donde partir la de los núcleos proteína del cigoto Oscar mismo, se es decir, podrá a partir del unir genoma del embrión, a el ARN en una mensajero cascada de de respuesta a los nanos. genes maternos. A su vez, el Y núcleo son con su de proteína varios Burkitt tipos, como vamos asociada a ver migra a lo más largo de los adelante. microtúbulos a la región
dorsal La anterior del ciclificación ovocito anterior e comienza induce entonces a las por la células del acción de genes folículo maternos. adyacente a convertirse en las Experimentos de células del biología folículo dorsal, clásica iniciando demuestran que hay al menos dos la centros organizadores determinación en el huevo del del insecto, patrón uno al extremo dorsoventral. anterior y otro al extremo posterior, Las células del folículo que emiten posterior gradientes de morfógenos envían para una la cabeza señal de y para la regreso cola, a respectivamente. Burken El estudio genético hacia el posterior ovocito, descubre que el produce conjunto una de genes reorganización del que citoesqueleto de codifican para estos microtúbulos del morfógenos ovocito y que en una un grupo matriz pertenece a la parte también de anterior, otro a microtúbulos la que se extiende posterior del extremo anterior y otro hasta el a posterior. Aquí está la señal de regreso. lo que son las regiones Es terminales en realidad de ambos una extremos del embrión, lipidoquinasa, que se llaman una acron y proteína tracer. quinasa que recluta la proteína PAR1 Es al así borde que se posterior encontraron, se del citoplasma de identificaron los ovocitos. los ARN mensajeros para la PAR1 proteína organiza bicoid microtúbulos y para la específicamente con sus proteína extremos nanos como negativos, los centros de señalización CAP anterior y y posterior positivos de que crecimiento, inician los la extremos formación del eje anterior anteroposterior. y posterior del ovocito, Comencemos por bicoid. respectivamente. Si Aquí observamos entonces, la con los localización de microtúbulos bicoid posicionados, vemos que dos inmediatamente a ARN la mensajeros, fertilización el ARN mensajero del de huevo, bicoid y de vemos que su Oscar, ARN que habían sido mensajero se ubica depositados en la zona anterior por las de células esta región nodrizas marcada en con el azul ovocito, y su proteína en comienzan estas regiones entonces marcadas a en color moverse crema y más oscuro a través de adelante. proteínas motoras La bicoid primera que imagen unen del a ARN dineína mensajero se consigue por un dirigida a experimento de menos hibridación in totu utilizando una sonda de y mueve entonces para el extremo anterior del huevo, mientras complementaria que a una parte de Oscar la secuencia se del gen convierte bicoid en un complejo con la que hibrida quinesina con el 1, ARN una mensajero donde está motora expresado el tipo transcriptor más, dirigida más, de bicoid, del gen que la bicoid. mueve hacia los extremos de La crecimiento de los figura microtúbulos de en la región abajo posterior, está de aquí, que corresponde donde a donde está la proteína, Oscar nos muestra eso. se podrá Es la unir hibridación en toto a el de la ARN proteína con un mensajero anticuerpo de anti-bicoid nanos. conjugado a una enzima A su vez, capaz de el núcleo con su producir una proteína Vulcan coloración en la asociada zona donde migra a lo está largo de los la microtúbulos a proteína la bicoid región expresada en el embrión. dorsal anterior del Si nosotros ovocito e cuantificamos el ARN induce mensajero a de las la células del proteína folículo adyacente graficando a en el convertirse en las eje células del de la folículo sequia dorsal, la distancia del iniciando extremo anterior y entonces posterior, la lo que determinación notamos, tal como lo ven del en las patrón imágenes, es una dorsoventral. concentración muy intensa del ARN mensajero de bicoid Las células del y folículo una posterior concentración envían una mucho más señal de gradual y regreso más a extendida Burken desde el extremo anterior hasta el hacia el final del extremo ovocito, posterior, que que produce se una produce debido a reorganización que del si bien el citoesqueleto ARN de mensajero microtúbulos del está ovocito en la región anterior, en una matriz está anclado a esta de región microtúbulos que se y tiene extiende una del muy poca extremo capacidad de anterior difusión hasta el una vez que la posterior. proteína Aquí se está la señal de sintetiza. regreso. Sin embargo, esa Es proteína en sí es realidad capaz una de difundir lipidoquinasa, formando un gradiente una hacia el extremo proteína quinasa que posterior. recluta la proteína A su vez es una PAR1 proteína al que borde tiene una vida media posterior de del 30 citoplasma de los minutos, lo que ovocitos. hace que la señal de gradiente PAR1 de organiza morfógeno microtúbulos aparezca y específicamente desaparezca con en un sus tiempo muy extremos breve. negativos, CAP y positivos de crecimiento en los extremos ¿Qué anterior ocurre entonces cuando y una posterior hembra del es ovocito, deficiente en el respectivamente. gen bicoid? Aquí entonces, En con el los desarrollo microtúbulos normal posicionados, para vemos que dos moscas ARN mensajeros, salvajes, el ARN lo que ocurre mensajero va a de ser entonces bicoid la y de Oscar, estructuración que de habían sido depositados acron, cabeza, por las tórax, células abdomen y nodrizas pecho en en esas el regiones. ovocito, En las hembras comienzan carentes de bicoid, entonces a los embriones que se moverse desarrollan pierden a través de esas proteínas tres motoras estructuras bicoid, anteriores, se unen generando a un texto en la dineína parte anterior, por lo dirigida tanto a menos se genera un y embrión como mueve simétrico entonces de lado para a el lado. extremo anterior del huevo, mientras que Oscar Si se eso lo vemos en convierte una en un imagen de complejo con un la embrión quinesina real, 1, este es el una embrión motora salvaje, aquí tenemos bien tipo diferenciada más, la estructura dirigida anterior más, de la que la acron y mueve hacia los cabeza del extremos de pelson, crecimiento de los microtúbulos que en la región presenta posterior, lo que son las placas donde la anales, proteína Oscar y cuando se podrá nosotros unir este embrión a surge el de una madre ARN sin bicoid, mensajero de lo que vemos entonces nanos. es las placas anales en la A parte su vez, anterior, el la núcleo con su pérdida de proteína varios Vulcan segmentos asociada y migra la a lo largo de los ampliación de la zona microtúbulos a abdominal. la región dorsal Esto anterior nos del indica ovocito que e el gen induce bicoid a las células del codifica para un folículo morfógeno adyacente a responsable convertirse en las de las células del estructuras folículo de la dorsal, cabeza. iniciando entonces la determinación Cuando del los embriones patrón que carecen dorsoventral. de bicoid se les Las células del inyecta folículo posterior bicoid, envían veamos lo que una ocurre. señal de Aquí regreso tenemos a entonces Burken estos dos embriones, hacia el estos dos ovocito, experimentos, son embriones que sin produce bicoid, una que se les reorganización del inyecta en la parte citoesqueleto de anterior, microtúbulos del tal cual ovocito lo que sería su en expresión una natural, matriz
Y esa de presión hace microtúbulos que que se entonces extiende del los extremo embriones anterior recuperen la hasta el posterior. Aquí está la regionalización señal de de regreso. la cabeza y las regiones Es anteriores, en realidad una lipidoquinasa, como si fuera un embrión una normal. O sea, proteinquinasa que recupera recluta por la proteína completo PAR1 el al borde fenotipo posterior normal. del citoplasma de Cuando los la ovocitos. inyección se realiza en el medio del PAR1 embrión, organiza lo que ocurre microtúbulos es que la región de específicamente con sus eyección extremos se negativos, regionaliza CAP una y zona positivos de cefálica crecimiento en los que extremos a ambos anterior lados, además, y posterior determina una del ovocito regionalización respectivamente. torácica y incluso un tercio en lo que era la parte anterior. Aquí De modo que entonces, eso es con una los mutación microtúbulos que posicionados, produce vemos un que dos embrión con ARN un mensajeros, el ARN mensajero cambio de en las Biscoid y regiones de Oscar, del que eje habían sido anteroposterior. depositados por Si a las un células embrión normal que nodrizas en expresa el ovocito, normalmente desde su madre comienzan el Biscoid entonces a en la región anterior, se moverse le inyecta además a través de proteínas Biscoid en la región motoras. posterior, Biscoid se unen lo a que se va a guineína producir es un embrión de dos dirigida a cabezas menos que tiene además regiones de y acros en los extremos, mueve entonces cabeza para y el tórax, extremo un anterior del pequeño huevo, abdomen. mientras que Oscar Esto se convierte en un confirma complejo con la entonces la quinesina observación de los 1, experimentos una previos motora de que tipo más, el dirigida más, gen que la mueve hacia Biscoid los extremos de es crecimiento de los capaz microtúbulos de en la región posterior, inducir donde la proteína la Oscar regionalización se podrá de unir a el el ARN extremo anterior, mensajero es de decir, que es responsable de las A su vez, establecer los el patrones núcleo para con las su proteína estructuras búlgara anteriores asociada migra a lo en el largo de los embrión. microtúbulos a la región dorsal En los anterior últimos del años de la década de ovocito los 80, e induce dos a las laboratorios de células del manera folículo independiente adyacente a demuestran que convertirse en las células del folículo dorsal, Biscoid actúa iniciando como un entonces factor de la transcripción, determinación del activando patrón la dorsoventral. expresión del gen conocido como Las células del hunchback o folículo jorobado posterior por el fenotipo del envían mutante una señal de producido cuando regreso se a pierde su Burken expresión. El hacia el gen, ovocito. el ARN mensajero Se del gen produce una hunchback se reorganización del encuentra también en la citoesqueleto de región anterior microtúbulos del del embrión. ovocito Biscoid en una promueve la matriz transcripción del gen de hunchback microtúbulos que se cigótico. extiende del extremo anterior hasta Hay el ARN posterior. mensajero Aquí está la materno señal de también en el regreso. embrión distribuido Es homogéneamente en realidad una lipidoquinasa, previo a la una fertilización. proteinquinasa Pero que recluta la acción proteína de Biscoid es PAR1 al sobre borde la posterior transcripción del citoplasma de cigótica. los ovocitos. PAR1 organiza microtúbulos específicamente con sus extremos negativos, Aquí vemos un gráfico CAP, que se y muestra a lo positivos de largo del eje crecimiento en anteroposterior los la extremos expresión de la anterior proteína y Biscoid. Y posterior fíjense del cómo hay una ovocito buena correlación respectivamente. entre el aumento de Biscoid y el aumento de la expresión de Aquí hunchback, entonces, con los que luego microtúbulos cae posicionados, más vemos que abruptamente dos debajo ARN de una mensajeros, el ARN umbral de mensajero cantidad de de Biscoid proteína y de Oscar, Biscoid. que habían sido depositados por las células nodrizas Los en el mutantes ovocito, deficientes de la proteína hunchback materna comienzan cigótica entonces carecen de a partes de la boca y de moverse las estructuras del tórax. a través de proteínas motoras. Biscoid se unen a El guineína gen dirigida a menos Biscoid y activa a mueve otros entonces genes para el también extremo anterior del huevo, mientras que cigóticos, Oscar iniciando así se un nuevo patrón de convierte en un expresión complejo con génica la quinesina a lo 1, largo del una eje. motora O tipo sea, más, Biscoid es dirigida más, efectivamente un gen materno que la mueve hacia los clave extremos de para el crecimiento de los desarrollo, microtúbulos en la región posterior, sobre todo en lo donde que la refiere al proteína extremo Oscar anterior durante la se ovogénesis. podrá unir a el ARN mensajero de nanos. ¿Cómo se especifica ahora A su vez, el el extremo núcleo con su posterior? proteína búlgara asociada Bien, ya migra a lo vimos que largo de los uno de los microtúbulos a principales la actores región es dorsal anterior el del gen ovocito nanos. e induce a las células del Es folículo verdad que el patrón adyacente a posterior está convertirse en las controlado células por del los folículo dorsal, gradientes de iniciando proteínas entonces nanos y la caudas. determinación del En patrón realidad está dorsoventral. especificado por la acción de muchos genes, igual que Las el células del anterior, folículo posterior al menos en este envían caso una son señal 9 de regreso genes del a grupo Burken posterior. hacia el ovocito. Al igual que el ARN Se mensajero produce de una Biscoid, reorganización del el citoesqueleto de ARN mensajero de microtúbulos del nanos se ovocito traduce después de la en fertilización una matriz para dar de un gradiente microtúbulos de que se extiende del concentración de extremo proteína anterior nanos, hasta el que en posterior. este caso va a Aquí está tener la un señal de nivel regreso. más alto en el extremo Es posterior en del realidad Biscoid. una Pero lipidoquinasa, esto ya vimos, aquí una tenemos proteinquinasa que ogénesis recluta la proteína PAR1 al intermedia, borde ya tenemos posterior del entonces citoplasma de en los ovocitos. el PAR1 ovocito organiza la microtúbulos proteína, la específicamente con proteína sus extremos Stauffen y negativos, Oscar CAP, y a nivel positivos de posterior. crecimiento en los extremos Y anterior fíjense que entonces y este posterior patrón va a dar del lugar a ovocito nanos respectivamente. en lugar también posterior. Y Aquí entonces, con concomitantemente los se resalta microtúbulos aquí, al final posicionados, de la vemos ogénesis, que dos ARN una distribución mensajeros, en la que el ARN nanos está en la mensajero parte de posterior Biscoid y y el de ARN Oscar, materno que habían del sido gen depositados hunchback está por las células donde no está nodrizas nanos. en el Y ovocito, eso también pasa bastante así comienzan para la entonces proteína de a ambos moverse
transcriptos, a través de proteínas motoras, bicoid se tienen unen a patrones como dineína, excluyentes, dirigida a menos. De hecho, lo que pasa y es que mueve la entonces proteína para el extremo Saufen anterior del induce la huevo, mientras que traducción de un Oscar se convierte en un y Oscar complejo con la quinesina 1, una motora se une al ARN tipo mensajero más, de nanos dirigida y más, es quien lo mantiene que la mueve hacia los sujeto en la extremos de región crecimiento de los posterior microtubos en la a región los ARN posterior, mensajeros de nanos, ¿sí? donde la Eso hace proteína que entonces se Oscar traduzca a nanos se en la parte podrá posterior unir fundamentalmente. a el ARN Y muchos de estos mensajero genes de de especificación posterior, nanos. en realidad lo que hacen es A su vez, retener el a núcleo nanos con su en el lugar proteína vulgar adecuado. asociada migra Igual a lo que largo de los los genes de microtúbulos especificación en anterior la que no región vimos, hacen dorsal que anterior del se ovocito retenga e bicoid induce en la parte a las células del anterior folículo también. adyacente a Esa convertirse en una las células muy del folículo importante dorsal, función de ese tipo de iniciando genes maternos. entonces la determinación del patrón. A diferencia de dorsoventral. la proteína bicoid, nanos Las células no del actúa folículo directamente posterior como morfógeno para especificar el envían patrón una abdominal. señal de regreso Tiene un a papel un Burken poco diferente en el sentido hacia de el que su ovocito, función es más bien que suprimir produce una reorganización forma del gradual citoesqueleto de la microtúbulos del traducción ovocito del ARN mensajero en una de matriz Hunchback, de para que microtúbulos que se posteriormente extiende del se pueda extremo establecer un anterior gradiente hasta claro el de posterior. proteína Aquí está la Hunchback señal de regreso. expresada de manera ciótica Es en realidad una y actúa como lipidoquinasa, si este morfógeno una para la siguiente proteinquinasa etapa que de recluta la establecimiento del proteína patrón. PAR1 Debe al borde evitarse la posterior del traducción citoplasma de de los nanos ovocitos. en la parte posterior PAR1 organiza del microtúbulos embrión, específicamente ya con que de sus lo contrario había extremos una concentración negativos, demasiado alta y CAP y se positivos de producirían crecimiento en los estructuras más extremos bien anteriores en anterior la región y posterior. posterior del ovocito respectivamente. La represión Aquí entonces, de nanos sobre con los Hunchback microtúbulos ocurre a posicionados, nivel de la vemos que traducción dos ARN del ARN mensajeros, mensajero el ARN del gen. mensajero de bicoid y de Oscar, Si ustedes que habían ven sido aquí, depositados se representa por el las ARN células mensajero de nodrizas Hunchback con su en el región ovocito, codificante en negro y su región 3' UTR comienzan entonces corriente a abajo. En azul se moverse denota un elemento de respuesta a través de proteínas a motoras, nanos, bicoid se unen y a aquí se indica que dineína, una proteína pumilio dirigida a menos, se une a esta región, permitiendo entonces y la mueve traducción. entonces Fíjense para que en el esta extremo situación anterior del huevo, mientras que el ARN Oscar está se poliadenilado, convierte en que es un una condición complejo con la necesaria para la quinesina traducción. 1, una motora De hecho, tipo más, una vez que ocurre dirigida la más, fecundación, que la mueve hacia los extremos de si crecimiento se ve de en los el embrión microtúbulos en la una región ola de posterior, polianilación de ARN donde mensajeros, la proteína que lo Oscar que hace se es podrá promover unir su traducción. a el ARNs que no ARN están siendo mensajero traducidos y de que comienzan a nanos. traducirse a partir de la fecundación. A su vez, el En núcleo el con su caso de proteína este vulgar ARN en asociada particular, migra a en lo el largo de los extremo microtúbulos posterior a del la embrión, región posterior dorsal anterior del ovocito inmediatamente después de la e induce fertilización, a las células del se folículo produce adyacente proteína a nano. convertirse en las células del folículo dorsal, iniciando entonces lo que la promueve determinación es la del patrón deadeninación, la pérdida de dorsoventral. adeninas en el extremo 3' UTR y eso lleva Las a un células del bloqueo folículo de la posterior traducción. envían una señal de regreso a Burken hacia A el ovocito. diferencia de la proteína Se produce bicoide, una reorganización sin del embargo, citoesqueleto de la microtúbulos proteína del nanos no ovocito actúa directamente como un en morfógeno una para matriz especificar el patrón abdominal. de Tiene un microtúbulos que se papel extiende del bastante extremo diferente. anterior Su función hasta el es suprimir posterior. de forma Aquí está la gradual señal de la regreso. traducción del ARN mensajero Es materno en realidad del una gen lipidoquinasa Hunchback, para que la proteína posteriormente quinasa se que pueda recluta la establecer un proteína gradiente claro de PAR1 al proteína borde Hunchback posterior expresada de del manera citoplasma de los cigótica ovocitos. y actuar como un PAR1 morfógeno organiza para la microtúbulos siguiente etapa específicamente con sus del extremos establecimiento del patrón. negativos, CAP y positivos de crecimiento en los extremos anterior y posterior, Así como las del mutaciones en el ovocito, gen bicoid respectivamente. producen larvas en las cuales las regiones de la cabeza y el tórax no Aquí se entonces, desarrollan con los normalmente. microtúbulos Las mutaciones de los posicionados, genes de grupo vemos que posterior, dos como ARN nanos, mensajeros, el ARN producen mensajero larvas de en el bicoid desarrollo y de Oscar, en las que cuales el habían sido desarrollo depositados abdominal es lo anormal. por las células nodrizas. Estos embriones en el mutantes ovocito, son más cortos de lo normal comienzan entonces porque a no hay abdomen. moverse Aquí tenemos, por ejemplo, a el través de aspecto proteínas entonces de motoras, bicoid se unen a un dineína, embrión que ha perdido dirigida la a sección menos, de nanos, que es materno y obviamente, mueve entonces y para el extremo se anterior ve la del pérdida huevo, de la mientras que región Oscar abdominal. se Y convierte fíjense en que un complejo con la fenotípicamente también hay quinesina una 1, estructura mucho más una pequeña motora y más tipo anómala. más, dirigida más, En la que la figura se mueve hacia muestra los extremos también de cómo crecimiento de los se microtubos en la región modifica los patrones de posterior, expresión de dos genes GAP donde la que están bajo proteína el control Oscar de nanos, se podrá que son unir el gen NIR a el y CHAN, ARN que se mensajero expresan de nanos. luego, y bueno, vamos a ver A su vez, el más núcleo adelante con su por qué proteína vulgar eso asociada ocurre. migra a lo largo de los microtúbulos a la región
Por dorsal último, en la anterior del clasificación ovocito del e induce posterior a las células del participa folículo también la adyacente a proteína convertirse en Bicoid. las células del Al igual que folículo dorsal, Hunchback, el ARN iniciando materno de entonces Bicoid se la distribuye inicialmente determinación del uniformemente patrón dorsoventral. el huevo. Aquí lo tenemos enmarcado Las en células amarillo del la folículo expresión de caudal y posterior en rojo la expresión de Bicoid. envían una señal de Y regreso luego a entonces Burken de la fecundación se va a hacia el establecer un ovocito, gradiente posterior que produce anterior una de la reorganización proteína del caudal citoesqueleto de mediante la microtúbulos del inhibición de la ovocito síntesis de la proteína en caudal una por matriz Bicoid. Es decir, que de donde microtúbulos que se Bicoid extiende del empieza a extremo producirse anterior como proteína hasta el va a posterior. Aquí reprimir está la la señal de regreso. traducción en el ribosoma de la Es proteína caudal. en realidad Por ende una van a tener patrones de lipidoquinasa, expresión una proteína quinasa que recluta la excluyente, donde hay proteína Bicoid no va a haber PAR1 al caudal. borde posterior del La citoplasma proteína del caudal es ovocito. decisiva en la especificación de los dominios de PAR1 la región organiza posterior del microtúbulos embrión específicamente y con activa sus los genes extremos responsables de la negativos, invaginación del intestino posterior. CAP y positivos Bicoid de reconoce la crecimiento región 3' en los UTR extremos sin traducir anterior del mensajero y y posterior caudal, del evitando su ovocito, traducción, respectivamente. en donde es en el sector anterior. Aquí entonces, con los Las microtúbulos mutaciones en el gen caudal posicionados, provocan vemos un que dos desarrollo ARN anormal de los mensajeros, elementos el ARN abdominales. mensajero de Vemos así Bicoid que y de Bicoid, Oscar, que además habían de sido ser depositados un por las activador de la células transcripción de genes nodrizas como en el Hunchback, ovocito, es también un represor de la comienzan transcripción, entonces en este a caso de caudal, moverse al igual que a través de funciona proteínas motoras. Bicoid nanos se une a para una Hunchback. lineína En la mitad dirigida a posterior del menos embrión, el gradiente de caudal y también mueve activa entonces para una el serie de extremo genes anterior del cigóticos huevo, los mientras genes que que vimos Oscar en IRF se y convierte Child. en un complejo con la quinesina 1, una En esas tablas se motora presentan tipo más, los dirigida grupos más, de genes que la mueve hacia que los establecen extremos el del eje crecimiento de los microtubos en la región anteroposterior, la posterior, polaridad anteroposterior de drosófila, donde que la se empiezan proteína identificados Oscar como se el podrá grupo unir anterior, el grupo a el posterior ARN y mensajero el grupo de terminal del cual no nanos. hablamos, pero pueden leerlo A su vez, el núcleo los con su libros proteína Vulcan asociada migra a lo largo de los microtúbulos a la región recomendados. Sí, vimos dorsal además anterior del algunos de los ovocito ejemplos, e pero sepan induce que, a las células del como ya folículo dijimos, hay adyacente a bastantes convertirse en más las células del y se folículo han dorsal, determinado a partir de iniciando la entonces identificación de la mutantes determinación y después, del patrón posteriormente, de dorsoventral. la determinación de su Las células del función folículo posterior molecular, a nivel envían molecular. una señal de regreso a Burken Creo que en este momento hacia el prácticamente ovocito, saben cómo hacer que el produce una ejercicio reorganización del anteroposterior de una citoesqueleto de mujer. microtúbulos del A modo de ovocito resumen, digamos en entonces una que al matriz finalizar la ovogénesis el de mensaje microtúbulos que se extiende Bicoid del extremo se anterior ancla en la parte hasta el anterior, posterior. Aquí está el la extremo señal de anterior del ovocito, regreso. y el mensaje de nanos Es se en realidad una ubica lipidoquinasa, en el extremo una posterior. proteína quinasa Estos que ARN recluta la mensajeros proteína están inactivos PAR1 hasta al la borde ovulación y la posterior fertilización, del citoplasma de los momento en el cual se ovocitos. traducen. PAR1 organiza Aquí microtúbulos tenemos específicamente entonces con sus a extremos Hunchback y a caudal negativos, distribuidos en forma homogénea CAP en y este positivos momento de crecimiento en el en los ovocito. extremos anterior y posterior Dado de del que los productos ovocito, proteicos respectivamente. de nanos y de Bicoid Aquí no entonces, están con los unidos al microtúbulos citoesqueleto, una vez que posicionados, se traducen vemos que después dos de la ARN fertilización, mensajeros el ARN se mensajero difunden de desde Bicoid los y de extremos hacia Oscar, las regiones que habían sido intermedias en un depositados gradiente decreciente por las hacia el células extremo nodrizas opuesto. en el ovocito, comienzan Esto entonces a va a hacer que los moverse ARN mensajeros a través de proteínas motoras. maternos Bicoid de se une a una Hunchback y de lineína caudal, que son dirigida críticos a para menos modelar el extremo anterior y posterior del plan y corporal mueve respectivamente, entonces para el extremo anterior del huevo, disminuyen mientras que Oscar su se traducción. convierte en un complejo Hunchback con la reprimido por quinesina nanos 1, y una caudal motora reprimido por Bicoid. tipo más, dirigida más, que la mueve Entonces, hacia los el extremos resultado de es crecimiento que de los tenemos microtubos en 4 la gradientes región distintos, posterior, uno de Bicoid, donde otro la de proteína Hunchback, Oscar otro de se nanos, podrá otro de caudal. unir Estos dos a el posterior ARN anterior y mensajero estos de anterior posterior. nanos. Si esto vemos en un A diagrama su de vez, el interacciones, núcleo con su podemos decir proteína Vulcan entonces que el ARN asociada mensajero migra a de lo largo de los Bicoid, microtúbulos a la con el región trabajo conjunto dorsal con unas anterior del cuantas ovocito proteínas e maternas más, induce a las células del generan a folículo la proteína adyacente a Bicoid convertirse en las células localizada del en el folículo extremo dorsal, anterior iniciando en un entonces gradiente hacia la abajo. Esta determinación proteína del patrón reprime la traducción dorsoventral. de caudal. Y lo mismo ocurre para Las células nanos, del folículo también con posterior ayuda de otros genes envían maternos, una señal de para que nanos regreso pueda a Burken reprimir a hacia el ovocito, ese sería entonces que el modelo de produce una generación reorganización del citoesqueleto de del microtúbulos del extremo anterior ovocito posterior en una con genes matriz maternos en el de embrión microtúbulos que se extiende del extremo anterior hasta el posterior. Aquí está la señal de regreso. Es en realidad una lipidoquinasa, una proteína quinasa que recluta la proteína PAR1 al borde posterior
del citoplasma. Las actividades secuenciales de los genes maternos organizan microtúbulos específicamente modelan con el embrión extremos en una negativos muy calculada de CAP pasos. y positivos de Primero se crecimiento establecen en diferencias los entre extremos regiones anterior amplias y luego se refinan y posterior estas diferencias de los para producir un mayor número de respectivamente. dominios de desarrollo más pequeños. Aquí Caracterizados por un entonces, perfil con los único de microtúbulos actividad posicionados, de genes, vemos cigotos. que dos ARN mensajeros, Los genes del el ARN desarrollo mensajero actúan de en una Bicoid y de secuencia Oscar, temporal que habían sido estricta. depositados, forman Por una las células células de actividades nodrizas en el génicas, ovocito, en la que la acción de un conjunto comienzan de genes entonces es esencial a para que se active moverse otro conjunto de genes a través de y, por lo proteínas tanto, motoras para que Bicoid ocurra según una la siguiente lineína etapa del desarrollo, dirigida a menos. La transición y materno mueve entonces para el extremo entre anterior del Drosophila huevo, mientras está que mediada Oscar por genes se de convierte en un segmentación complejo con la quinesina 1 que dividen la el embrión motora temprano en una serie tipo más repetitiva de dirigida primordios más, segmentados que la mueve a lo hacia largo los del eje extremos de crecimiento de los anteroposterior. microtubos en la región Los genes posterior, de segmentación, donde se la definieron proteína originalmente Oscar por mutaciones cigóticas se que podrá interrumpieron el unir plan corporal, a el y esos ARN genes mensajero de están NAN. clasificados en tres grupos basados A justamente su en el vez, fenotipo de el los núcleo con mutantes. su proteína vulgar Los asociada genes CAP, migra a lo los largo genes de de los la regla de microtúbulos par, hacia la y los región genes de dorsal anterior del ovocito, polaridad e de induce segmento. a las células del folículo adyacente a Los convertirse en primeros las genes células del folículo regulados dorsal, por los efectores iniciando maternos son entonces expresados en la dominios determinación extensos, del patrón denominados dorsoventral. que ocupan aproximadamente 3 Las segmentos células del folículo y que posterior se expresan envían con una cierta señal superposición. de regreso Estos genes a se Burken denominan GAP debido a que las hacia el mutaciones en ovocito, estos causan intervalos que o produce una huecos reorganización del se citoesqueleto de dicen gaps microtúbulos del en el patrón ovocito de segmentación. en una matriz Son los primeros genes que de son microtúbulos que se transcritos a partir extiende del del genoma extremo mismo del anterior embrión, hasta el posterior. los primeros genes Esa es la señal de cigóticos. regreso. Diferentes concentraciones de En la realidad proteína una del gen lipidoquinasa, GAP causan la la proteína transcripción de quinasa los que recluta la proteína genes PAR1 al cigóticos, borde que son posterior los genes del de la regla de citoplasma de pares los o ovocitos. pair rule en PAR1 inglés, organiza que microtúbulos dividen al específicamente embrión con sus en unidades extremos periódicas. negativos CAP y Estos positivos genes, de cuando se crecimiento expresan, en producen los extremos patrones anterior en franja y perpendiculares posterior al eje del anterior-posterior, ovocito, respectivamente. que definen 7 bandas. Aquí entonces, observan con los aquí, hay microtúbulos dos colores que posicionados, corresponden a la expresión vemos de que estos dos dos ARN genes, mensajeros, y el ARN SPZ. mensajero de Bicoid y de Oscar, que habían sido depositados Las proteínas por que las células producen estos nodrizas genes de en pair el rule ovocito, activan a su vez posteriormente comienzan la transcripción de entonces los genes a de polaridad de segmento, moverse que son estos que están aquí, a través de proteínas motoras que dividen el Bicoid embrión según ahora en una 14 lineína unidades segmentarias externas, dirigida a estableciendo la periodicidad del embrión. y mueve entonces para el Luego de los extremo genes de anterior del huevo, segmentación, mientras que la Oscar acción se conjunta de estos convierte genes va en a un producir complejo con la ahora quinesina la 1, expresión de una genes motora selectores homióticos que tipo más pertenecen a dirigida otra más, clase, que la que mueven también hacia se los conocen extremos como de genes crecimiento de los homióticos, microtubos en la cuya región transcripción posterior, determina la donde la proteína identidad de Oscar desarrollo de cada se podrá segmento. unir a el ARN mensajero El de compromiso del destino celular en nano. Drosophila parece entonces tener A su dos vez, grandes el pasos: núcleo con su el proteína de vulgar especificación asociada migra a lo largo de partir los la madre microtúbulos y el hacia de la región determinación que ocurre en dorsal el anterior cigoto. del ovocito e Al induce principio del a las desarrollo de células la del mosca, folículo el destino de una adyacente a célula convertirse depende en de las las señales células del folículo proporcionadas por dorsal, gradientes de proteína. iniciando entonces la Esta determinación especificación del del destino patrón celular flexible dorsoventral. puede ser alterada en respuesta a las señales de otras Las células. células del folículo posterior Eventualmente, sin embargo, las envían células una experimentan señal una de transición regreso a Gurken que las hacia el compromete ovocito, o las determina en que forma produce una irreversible reorganización del citoesqueleto de hacia microtúbulos del un destino ovocito celular intrínseco en una de la matriz célula. de microtúbulos que se extiende del extremo anterior hasta el posterior. Aquí está En la esta señal tabla de vemos regreso. los principales genes que afectan el patrón de Es segmentación en realidad en una Drosophila. lipidoquinasa, Fíjense que se una colocan proteína quinasa aquí que recluta la las proteína categorías distintas PAR1 que al hablamos borde posterior y del los citoplasma de nombres de los los genes, ovocitos. algunos de los cuales PAR1 vamos a ver un organiza poco más en microtúbulos detalle. específicamente A con la sus derecha, extremos ustedes negativos, tienen CAP y un positivos de ejemplo de crecimiento un gen en los perteneciente extremos a cada uno de los anterior tres tipos que y mencionamos, en el cual se posterior ve del cuál es su patrón de ovocito, expresión en respectivamente. azul en el embrión normal Aquí entonces, y con los claramente y microtúbulos más tarde, posicionados, y donde se vemos expresa que la dos ARN proteína que codifica mensajeros, este gen, el ARN mensajero de Bicoid donde y se de ve Oscar, en la que nava habían sido normal cuál es el área de depositados acción por las correspondiente a la nava células normal. nodrizas Cuando en nosotros el ovocito, disrumpimos este comienzan gen en un entonces mutante, a lo que obtenemos es una moverse larva mucho más pequeña a través que de ha proteínas perdido motoras Bicoid según una toda la región lineína donde se expresa este gen. dirigida a menos Esto es un gen de los y genes GAP mueve que se entonces expresan para en el una extremo amplia anterior del región huevo, en el mientras eje que Oscar anteroposterior.
se convierte en un complejo con la regla de pares. Fíjense que, como vimos, se expresan en tipo más, alrededor de 7 dirigida bandas, que la mueve hacia los extremos de crecimiento de los microtubos. Y aquí tenemos cómo se expresa más tarde, donde la proteína larva normal se podrá más adelante. unir El mutante el ARN mensajero tiene una pérdida de un segmento. A su vez, el intercalado núcleo con su proteína de búlgara cada dos. asociada migra a lo largo de los microtúbulos los de la región pares. dorsal anterior del ovocito. Por último, e induce a las células del folículo adyacente a convertirse en las células del folículo dorsal, iniciando entonces la determinación del patrón dorsoventral. En el embrión más tardío y en la larva, Las células y el del folículo mutante posterior lo que muestra son defectos envían una señal de tipo regreso de lesiones, a duplicaciones, Burken inversiones de polaridad hacia el ovocito, en cada segmento. que produce una reorganización. Comencemos del entonces citosqueleto por los microtúbulos genes del ovocito, CAP, que son los primeros genes en una expresados matriz en el cigoto de microtúbulos que son se el extiende del gen extremo de anterior hasta el posterior. Aquí tenemos entonces Aquí está la señal de una regreso, imagen donde se ve la localización de en dos realidad genes una CAP en lipidoquinasa, bandas amplias con una una proteína quinasa que solapamiento recluta la proteína en el par medio. 1 al borde Los genes CAP posterior son del mayormente citoplasma de factores los de ovocitos. transcripción que Par se van a 1 activar o organiza reprimir en microtúbulos respuesta a los específicamente genes con sus maternos extremos y que luego negativos van a regular CAP la y expresión positivos del de siguiente grupo de crecimiento genes que en los tenemos en la extremos regla de Parr. anterior Los y genes posterior del se ovocito expresan respectivamente. en uno o dos dominios Aquí entonces, amplios con los a lo largo del eje microtúbulos anteroposterior. posicionados, vemos que Estos dos patrones de ARN expresión se mensajeros, correlacionan bastante el bien, ARN como dijimos, con mensajero las de mutaciones Bicoy y en de estos Oscar, genes. que habían sido depositados por las El células gradiente de nodrizas Hunchback es en el particularmente ovocito, importante para establecer los patrones comienzan iniciales de expresión entonces génica de los a genes GAP. moverse Los patrones a través de proteínas motoras anterior se inician Bicoy por que las se unen diferentes a mutaciones de dineína, proteínas Hunchback dirigida y a Bicoy. menos, Altos niveles de ambas proteínas y inducen la mueve expresión entonces de para Giant, el extremo anterior mientras que del la huevo, mientras transcripción que de Oscar Kruppel aparece se convierte en un en la región complejo con donde la Hunchback quinansina 1, comienza a una declinar. motora tipo más, dirigida más, A su vez, altos que niveles la mueve de hacia los Hunchback extremos de en crecimiento de los ausencia de microtúbulos en la Bicoy región posterior, también impiden la transcripción de los donde la genes GAP proteína Oscar posteriores. se Giant podrá unir unir en la región a anterior el del ARN embrión. mensajero de Se cree que un nano. gradiente de la proteína caudal, que es A su vez, alto el en núcleo el con su extremo proteína posterior, búlgara es asociada responsable migra a de lo largo de los activar microtúbulos los en la genes GAP región abdominales, dorsal anterior Giant del y ovocito NIR, e induce a las células en la del parte folículo posterior del adyacente a embrión. convertirse en las células del Es así folículo entonces que dorsal, un gen como iniciando Giant tiene entonces dos métodos la de determinación activación, del uno patrón para su banda de expresión dorsoventral. anterior a través de Bicoy y Hunchback, Las células y del otro para folículo su banda de expresión posterior posterior a través de envían Cauda. una señal de regreso Después a de que el Burken patrón inicial de expresión de los hacia genes el GAP se ha ovocito, establecido, que este se produce estabiliza y una mantiene por reorganización del interacciones citosqueleto de represivas microtúbulos entre del los ovocito diferentes genes en GAP una matriz o proteínas producidas por de ellos. microtúbulos que se extiende del Esto se extremo facilita porque anterior están dentro hasta el del posterior. sincicio Aquí en está este la momento señal los de núcleos. regreso. Se cree que las Es inhibiciones en entre realidad los una genes GAP se dan lipidoquinasa, por una una regulación proteína directa quinasa que recluta la transcripcional, ya que proteína ellos par son 1 al borde transcripción. posterior del citoplasma de los ovocitos. Par 1 Aquí vemos un organiza esquema en el que se puede microtúbulos ver específicamente con más sus tiempo y más extremos detalle los negativos, diferentes tipos de interacciones de las CAP que y hablamos, positivos aquí de en flechas las crecimiento positivas en los y en extremos barritas las anterior negativas entre y los genes posterior maternos y los del genes ovocito cigóticos. respectivamente. Observemos estos fenómenos. Aquí de un modo entonces, con los distinto. microtúbulos posicionados, vemos que dos ARN El mensajeros, gradiente el ARN posterior mensajero de Bicoy de y caudal y regula de la Oscar, expresión de que habían sido depositados, jorobados por las células Kruppel nodrizas en el ovocito, y Giant. comienzan entonces a El gen 5 la moverse les previene estas rutas de a través de difusión proteínas en los extremos motoras, posterior Bicoy, y que se unen anterior a del dineína, embrión. dirigida a menos, Los tres interruptores de palanca activados a lo largo del eje y anteroposterior mueve para entonces establecer para los el dominios extremo de GAP anterior del huevo, mientras que Oscar representan se aquí. convierte en Aquí la un inhibición complejo mutua con la entre quinansina NIR 1, una y motora jorobado tipo más, posicionan dirigida el más, dominio de la proteína que la NIR mueve hacia los alrededor de extremos un de crecimiento de los 60 a microtúbulos en la región 80% posterior, del largo del eje donde anteroposterior. la proteína Oscar Jorobado se podrá unir inhibe la expresión del a gen el ARN Kruppel mensajero de a altas concentraciones. nanos. A su vez, el núcleo con su proteína Pero búlgara la asociada promueve migra a lo largo de los microtúbulos a hacia la concentraciones región intermedias. dorsal anterior del ovocito e induce a las células del folículo Kruppel adyacente a convertirse en las Giant células se del inhiben folículo mutuamente dorsal, la síntesis de uno iniciando al otro, y por entonces eso se la observan en determinación patrones también del patrón excluyentes dorsoventral. en el embrión.
Las células del Los folículo productos proteicos de posterior los genes GAP interactúan con las envían proteínas una de los señal genes GAP de vecinos para regreso activar la a transcripción Gurken de los siguientes genes hacia el en esta ovocito, cascada, que son los genes de que la regla produce de una Parr. reorganización del Los citoesqueleto productos de de los mismos, microtúbulos como del dijimos, se ovocito dividen en regiones en una intercaladas, matriz una prendida y otra de apagada, microtúbulos que se como extiende del supuesta para extremo estos dos anterior genes, hasta el en posterior. forma Aquí está la alternada. señal de regreso. Es en realidad una lipidoquinasa, En esta hidroxilación in una situ para proteína los quinasa genes que recluta la KIT y proteína Pichitarazu, se PAR1 al observa borde exactamente su posterior patrón de 7 del bandas citoplasma de los con ovocitos. intercalaciones de ausencia de PAR1 señal. organiza microtúbulos Esta especie de específicamente franja con de sus cebra extremos le da negativos, ese nombre CAP y de positivos de genes crecimiento de regla de en los Pares extremos anterior que dividen el embrión y finalmente en posterior 15 subunidades. del ovocito, Son 8 los genes de respectivamente. la regla de Pares que se conocen. Aquí entonces, con los microtúbulos También posicionados, codifican para factores vemos de que dos ARN transcripción, mensajeros, igual el que los ARN genes de mensajero de los genes de la Bitcoin regla de y de Parr. Oscar, que habían sido Algo depositados interesante que se observó por las es que células los genes de la regla de nodrizas Parr en el ovocito, no son expresados en segmentos, comienzan sino en entonces a parasegmentos alternados en el moverse blastómero. a través de proteínas motoras. Bitcoin se unen a Esta es la imagen que lineína acabamos de ver, solo que se ve dirigida la a cinética menos desde las 3 a las 3 horas y media después de la y fertilización, donde se mueve marcan entonces para el extremo mucho anterior mejor del estos huevo, dos mientras genes, que Oscar se Fushitaratsu convierte en y un complejo con la quinesina Si 1, nosotros una motora vemos entonces estas tipo regiones más, a qué dirigida corresponden más, más adelante en el que la embrión, mueve hacia los extremos aquí de tenemos crecimiento de los estos microtúbulos en la región segmentos posterior, finales en el embrión, donde la aquí tenemos los proteína de la Oscar cabeza, los del tórax, se los diferentes podrá segmentos unir abdominales. a el Si cada uno de ARN ellos lo mensajero dividimos de entre la región nanos. posterior, por ejemplo, A su vez, vamos a ver el núcleo con maxilar, su proteína Vulgren la asociada anterior migra a lo largo y de la los posterior. microtúbulos a la Lo región que nosotros dorsal anterior del notamos ovocito es e induce que a las células del la folículo expresión adyacente de la a proteína, convertirse por en las ejemplo, células del folículo Fushitaratsu, que dorsal, significa aquí, iniciando entonces la en esta barra, determinación del corresponde en patrón realidad a dorsoventral. 7 regiones que no son un segmento, sino son la Las mitad células del posterior folículo del posterior segmento maxilar y la mitad envían una anterior del señal segmento de labial. regreso a Estas Gurken 14 regiones hacia el son los ovocito, parasegmentos. que produce una reorganización A del pesar citoesqueleto de de que los microtúbulos del segmentos ovocito son las principales divisiones en una anatómicas del plan matriz corporal de la larva y el adulto, de microtúbulos que se ellos extiende del están extremo construidos anterior hasta el a partir posterior. de Aquí está la los señal de regreso. parasegmentos, que son en realidad las En unidades realidad una básicas de lipidoquinasa, construcción del desarrollo. una proteína quinasa que recluta la ¿Cómo se proteína establece la PAR1 al expresión de los borde genes de la regla de posterior Parr? del citoplasma de los Utilicemos el ejemplo del ovocitos. gen PAR1 organiza microtúbulos específicamente con sus extremos En particular, miremos negativos, la expresión de CAP y positivos el de parasegmento crecimiento 3, en los que tiene una extremos ampliación anterior aquí, y posterior y si ustedes del observan, ovocito, respectivamente. donde hay un pico de expresión de IP, Aquí entonces, con los ocurre microtúbulos por un lado que hay posicionados, una expresión vemos alta que de dos Sanford ARN y cierta mensajeros, expresión el ARN de mensajero Bitcoin, que nos Bitcoin hace y de Oscar, ver que estos habían genes sido realmente son depositados activadores, de hecho por son las células activadores de la nodrizas en expresión el en ese ovocito, segmento de IP. comienzan Mientras entonces es a claro también moverse que cuando comienza a haber a través de Giant, en la proteínas expresión motoras, anterior de Bitcoin la se banda de unen a Giant, lineína, la expresión disminuye dirigida no a casualmente menos, porque es Giant represor, al y igual que Kruppel, mueve que es un entonces represor para de el la extremo expresión anterior del huevo, de mientras que Ipskit. Oscar se convierte en un La activación de un complejo con gen de la regla de quinesina Parr 1, entonces en un una parasegmento motora depende del efecto tipo combinado más, de diferentes dirigida más, activadores que la y mueve hacia los represores. extremos de crecimiento de los microtúbulos en la región Pero posterior, ustedes estarán pensando, donde la pero proteína si esto es Oscar así, y se sabemos podrá que unir Ipskit también se a el expresa en la ARN segmento mensajero 1, de 5, nanos. etcétera, esto no A puede su ser vez, cierto. el núcleo con su proteína Vulgren asociada O migra a lo largo de esto los no es la microtúbulos regla a la universal. Y región esa es la dorsal respuesta. anterior del Cada ovocito banda e de un induce gen a las células del folículo de la regla de adyacente Parr a es convertirse en las especificada células del folículo independientemente dorsal, por combinaciones, iniciando entonces concentraciones la diferentes determinación de los factores de del transcripción. patrón dorsoventral. Las células del Si folículo observamos ahora posterior el promotor envían una señal de del regreso gen a IMSKIP, Gurken lo que se hacia ha el descubierto ovocito, es que que produce una es reorganización activado, del citoesqueleto de tiene microtúbulos lugares del para la ovocito activación por en una matriz Bitcoin y por de Hansbach, microtúbulos que se extiende y del extremo también anterior tiene hasta el posterior. secuencias Aquí está para la la señal de represión regreso. por los Es genes GAP, en realidad una lipidoquinasa, Kruppel y una Giant. proteína quinasa que recluta la proteína Es evidente que PAR1 debe al tener borde otras posterior regiones de del control que no están citoplasma de los dibujadas aquí, ovocitos. que van a hacer posible PAR1 que organiza microtúbulos específicamente con se sus exprese extremos también en los negativos, otros CAP 6 y parasegmentos. positivos de crecimiento en los extremos anterior Las regiones reguladoras y con varios módulos, posterior del cada ovocito, uno de ellos involucrados en la respectivamente. regulación de una banda específica.
Aquí entonces, con los microtúbulos posicionados, vemos que dos ARN mensajeros, el ARN mensajero de Vico y de Oscar, que habían sido depositados de las bandas por las células nodrizas en el ovocito, si realizamos un ensayo de genes reporteros, moverse, donde se coloca a través de proteínas motoras, el enhancer que tiene una dineína para la banda 1 y 5 de cromomenos, delante del gen de la mueve entonces para el extremo anterior del huevo, y esta construcción se convierte en un complejo con la inyección en ovocitos de la mosca tipo más, cuando los embriones son teñidos, que la mueve hacia los extremos para ver la presencia de los microtúbulos en la región posterior. Skipped, donde la proteína Oscar endógena se podrá unir en naranja a el ARN mensajero la proteína codificada, la beta-galactosidasa. A su vez, el núcleo con su proteína vulcana asociada migra a lo largo de los microtúbulos a la región dorsal anterior del ovocito e induce a las células del folículo adyacente a convertirse en las células del folículo dorsal, iniciando entonces la determinación del patrón dorso-ventral. Juntos en la construcción se tiñen las dos bandas. Las células del folículo posterior envían una señal de regreso. Se realiza ahora en un embrión deficiente hacia el ovocito giant, que produce una reorganización muy grande de la banda 5 por en una matriz de lo que sería de microtúbulos que se extiende del extremo anterior de la banda hasta el posterior. Aquí está la señal de regreso. Esta banda evidentemente está reprimiendo en realidad una lipidoquinasa a nivel posterior. La proteína quinasa que recluta la proteína experimento entonces refuerza el hecho de que cada banda del citoplasma de los ovocitos del gen de la regla de pares organiza microtúbulos específicamente con sus extremos negativos, CAP, finalmente positivos de crecimiento. Llegamos a los genes de polaridad de segmento. Les aclaro que posterior esto está bien. Del ovocito, esto se llama genes de polaridad y no de segmentación, como lo dice aquí. Entonces, con los microtúbulos posicionados, vemos que dos ARN mensajeros responsables del mantenimiento de ciertas estructuras repetidas de Oscar que habían sido depositados por las células. Las mutaciones en los genes de polaridad de segmento hacen que una porción comienzan entonces a moverse y sea reemplazada a través de proteínas motoras de otra porción del segmento, dirigida a menos. Otra cosa fundamental que recordar aquí, mueve entonces para el extremo anterior del huevo, mientras que Oscar, un embrión se convierte en un complejo con la quinesina 1. Aquí las señales de polaridad de segmento tipo más, dirigida más, son señales que la mueve hacia los extremos de una célula a otra, en la región posterior de una interacción entre células, donde la proteína los genes de polaridad de segmento se podrá a cabo dos tareas importantes. En primer lugar, refuerzan la periodicidad parasegmentaria que fue establecida previamente. A su vez, el núcleo con su proteína vulcana asociada migra a lo largo de los microtúbulos de la región dorsal anterior del ovocito e induce a las células del folículo adyacente a convertirse en las células del folículo dorsal, iniciando entonces la determinación del patrón dorso-ventral. Son activados por las genes de las células del folículo posterior proteínas envían una señal de regreso a Gurkin y hacia el ovocito en honor que produce una reorganización del citoesqueleto de microtúbulos del ovocito. Nuevamente importa la en una matriz de segmentos y parasegmentos. Ya vimos de microtúbulos que se extiende del extremo anterior de los genes de la regla de par, aquí la señal de regreso alternada, como está la expresión de en realidad una lipidoquinasa, y vemos que la proteína quinasa que recluta la proteína par 1 al borde posterior del citoplasma de los ovocitos. Están compuestos, cada organiza microtúbulos específicamente con su exterior negativo y la región anterior CAP de positivos de crecimiento consecutivos. Los extremos anterior y posterior. Observen que la expresión de un gen de polaridad engrailed aquí entonces o con los microtúbulos posicionados en la región vemos que dos ARN mensajeros de los ARN mensajeros de Vico y de Oscar al momento que habían sido depositados segmentos por las células nodrizas en el ovocito, pero ahora formando parte de lo que se comienza la parte posterior a moverse el segmento que a través de proteínas motoras es lo mismo pero por el dineína se llaman dirigida a menos y mueve entonces para el extremo anterior del huevo, mientras que Oscar se convierte en un complejo con la quinesina 1, una motora tipo más, dirigida más, que la mueve hacia los extremos de crecimiento de los microtúbulos en la región posterior, donde la proteína Oscar se podrá unir a el ARN mensajero de
nanos. A su vez, el núcleo con su proteína búlgara asociada migra a lo largo de los microtúbulos a la región dorsal anterior del ovocito e induce a las células del folículo adyacente a convertirse en las células del folículo dorsal, iniciando entonces la determinación del patrón dorsoventral. Las células del folículo posterior envían una señal de regreso a Gurken hacia el ovocito, que produce una reorganización del citoesqueleto de microtúbulos del ovocito en una matriz de microtúbulos que se extiende del extremo anterior hasta el posterior. Aquí está la señal de regreso. Es en realidad una lipidoquinasa, una proteína quinasa que recluta la proteína PAR1 al borde posterior del citoplasma de los ovocitos. PAR1 organiza microtúbulos específicamente con sus extremos negativos, CAP, y positivos de crecimiento en los extremos anterior y posterior del ovocito respectivamente. Aquí entonces, con los microtúbulos posicionados, vemos que dos ARN mensajeros, el ARN mensajero de Bicoid y de Oscar, que habían sido depositados por las células nodrizas en el ovocito, comienzan entonces a moverse a través de proteínas motoras. Bicoid se une a una dineína dirigida a menos y mueve entonces para el extremo anterior del huevo, mientras que Oscar se convierte en un complejo con la quinesina 1, una motora tipo más, dirigida más, que la mueve hacia los extremos de crecimiento de los microtúbulos en la región posterior, donde la proteína Oscar se podrá unir a el ARN mensajero de nanos. A su vez, el núcleo con su proteína búlgara asociada migra a lo largo de los microtúbulos a la región dorsal anterior del ovocito e induce a las células del folículo adyacente a convertirse en las células del folículo dorsal, iniciando entonces la determinación del patrón dorsoventral. Las células del folículo posterior envían una señal de regreso a Gurken hacia el ovocito, que produce una reorganización del citoesqueleto de microtúbulos del ovocito en una matriz de microtúbulos que se extiende del extremo anterior hasta el posterior. Aquí está la señal de regreso. Es en realidad una lipidoquinasa, una proteína quinasa que recluta la proteína PAR1 al borde posterior del citoplasma de los ovocitos. PAR1 organiza microtúbulos específicamente con sus extremos negativos, CAP, y positivos de crecimiento en los extremos anterior y posterior del ovocito respectivamente. Aquí entonces, con los microtúbulos posicionados, vemos que dos ARN mensajeros, el ARN mensajero de Bicoid y de Oscar, que habían sido depositados por las células nodrizas en el ovocito, comienzan entonces a moverse a través de proteínas motoras. Bicoid se une a una dineína dirigida a menos y mueve entonces para el extremo anterior del huevo, mientras que Oscar se convierte en un complejo con la quinesina 1, una motora tipo más, dirigida más, que la mueve hacia los extremos de crecimiento de los microtúbulos en la región posterior, donde la proteína Oscar se podrá unir a el ARN mensajero de nanos. A su vez, el núcleo con su proteína búlgara asociada migra a lo largo de los microtúbulos finalmente a los genes dorsal anterior del ovocito e induce a las células del folículo adyacente a convertirse en las células del folículo dorsal, iniciando Esto es un grupo diferente a la determinación del patrón dorsoventral específicas. Las células del folículo posterior entonces luego de que una señal de regreso a Gurken hacia el ovocito anteriores, que produce una reorganización del citoesqueleto de microtúbulos del ovocito, las estructuras que caracterizan en una matriz a cada segmento de microtúbulos que se extiende del extremo anterior hasta el posterior. Aquí está la señal de regreso. GAP
y los genes de la en realidad una regla. lipidoquinasa, La expresión de los una genes proteinquinasa que recluta la proteína reprimida por las PAR1 al proteínas borde de Sancho posterior del citoplasma de los ovocitos. y esa inhibición PAR1 hace que organiza estos genes microtúbulos específicamente con sus abdomen sean extremos expresados en la cabeza y negativos, en el tórax. CAP Los límites y de la positivos de expresión crecimiento de los genes en los también extremos son anterior reducidos bastante y rápidamente por los posterior del que ovocito, definen para segmentos como respectivamente. Fujitaratsu y Even-Skip. Aquí entonces, con los microtúbulos posicionados, vemos que dos ARN mensajeros, el ARN mensajero de cada gen y de comienza en un Oscar, lugar que y habían se sido extiende depositados por las luego. células nodrizas en el A su vez, ovocito, al igual que para los genes anteriores, comienzan funciona la entonces regla a de que moverse un gen homeótico a través de es proteínas regulado motoras negativamente bicoid según por una otros genes lineína homeóticos. Y en dirigida este a caso vamos menos a ver que por los que se expresan más posteriormente. y mueve entonces para el Los extremo genes anterior Hox del son huevo, los mientras que genes Oscar evolutivamente se conservados que dan convierte en un identidad complejo con la a quinasina diferentes 1, regiones una de todos motora los organismos. Entonces, tipo más, fíjense dirigida que más, pollo que la y mueve hacia ratón los extremos son de muy crecimiento de los similares microtúbulos en la región estructuralmente posterior, y también en la expresión de estos donde la genes. proteína Aquí Oscar tenemos entonces se el podrá adulto de unir Drosophila a el y ARN la mensajero larva de tardía nanos. y A su vez, lo que vemos el núcleo es, con su proteína Vulcan colores asociada migra a lo en el largo de los ADN, microtúbulos a la región dos dorsal anterior regiones del de ovocito cromosoma 3 de e Drosophila induce que a las contienen células del a folículo los adyacente genes a homeóticos. convertirse en las células del Uno de estos folículo complejos dorsal, se llama el complejo iniciando antemepidia, entonces la antena-pie, determinación del patrón especifica los segmentos de la dorsoventral. cabeza y del tórax. El otro complejo Las células del folículo se posterior llama bitórax envían y es una requerido para la señal de identidad del tercer regreso a segmento Gurken torácico hacia el ovocito, y los genes que son que responsables de la produce una activación de las tareas reorganización del abdominales. citoesqueleto de microtúbulos del ovocito Esta en una imagen muestra matriz mejor como en el de microtúbulos que se plasma del extiende del embrión de extremo anterior Drosophila, hasta el la posterior. expresión de los Aquí está genes la señal de Hox regreso. nombrados aquí de Es cada uno de los dos en realidad complejos una está bien lipidoquinasa, circunscripta una a proteinquinasa que recluta la proteína segmentos PAR1 específicos. al borde posterior del citoplasma de los Aquí ovocitos. tenemos los nombres PAR1 de los organiza microtúbulos genes que específicamente integran con cada sus uno de los extremos complejos negativos, y como se nota claramente CAP y positivos son de crecimiento, los descripciones extremos de anterior los fenotipos y observados por posterior los del ovocito, moscas respectivamente. que son deficitarias en la producción de estas Aquí proteínas. entonces, con los Una microtúbulos de las posicionados, características vemos que dos llamativas ARN de los genes mensajeros, Hox el ARN es que mensajero su de Bicoid ordenamiento en y el de Oscar, cromosoma que habían sido depositados es por las igual células al nodrizas ordenamiento de en su el ovocito, expresión a lo largo de los comienzan segmentos en el entonces eje a anteroposterior. moverse a través de El proteínas extremo motoras 3' del Bicoid según una cromosoma lineína está orientado dirigida hacia a los genes menos anteriores y el 5' a los posteriores, y manteniendo mueve la entonces orden para o el la extremo anterior del colinealidad huevo, de la mientras que expresión. Oscar se convierte en un complejo Otra con la cosa quinasina 1, que una define también a motora los genes Hox es su tipo alto más, nivel de conservación. dirigida Si más, ustedes se fijan en que la Drosophila mueve tenemos hacia los estos extremos de dos crecimiento de los microtúbulos en la clústeres que región están en el mismo posterior, cromosoma. Eso donde es la lo que se ven proteína invertebrados Oscar en la medida que se avanza la podrá evolución unir aparecen más a el ARN clústeres mensajero de genes de Hox, en este caso nanos. 4 en el ratón, A su vez, que el también núcleo con su mantienen proteína Vulcan la asociada colinealidad. migra a lo Lo que largo de los pasa es microtúbulos que en en los la organismos región cada vez más dorsal complejos anterior del se ovocito incrementa e la induce a las complejidad, células el del número de folículo genes y las adyacente a posibilidades de convertirse en las células del regulación que folículo dorsal, iniciando entonces la ¿Cuál es la actividad determinación genómica del facilita la patrón regulación epigenética dorsoventral. ordenada de los genes Hox? En este caso, Las células del se folículo muestra posterior el complejo envían bitórax una señal BXC de compuesto de 3 regreso a genes, Gurken VX, hacia ABA el y ovocito, ABB, y se que marcan produce una además en el reorganización cromosoma del citoesqueleto de diferentes secuencias microtúbulos del potenciadoras ovocito que regulan la transcripción en una de matriz cada uno de ellos. de microtúbulos La que se extiende del arquitectura extremo genómica anterior hasta que el regula posterior. estos Aquí está grupos la señal de regreso. Es en hace que realidad su una posición lipidoquinasa, cromosómica una esté proteinquinasa que correlacionada recluta la proteína exactamente con su PAR1 expresión al a lo borde largo del eje posterior del anteroposterior. citoplasma de los El ovocitos. modelo que PAR1 permite este organiza tipo de microtúbulos regulación se específicamente con sus conoció como extremos listo para negativos, negocios en referencia CAP y positivos a de esta crecimiento en los dependencia extremos de la expresión anterior secuenciada de los genes y Hox posterior en la del apertura ovocito, progresiva de la respectivamente. cromatina, representada aquí en rojo Aquí por los entonces, con los estamenos de microtúbulos histona, posicionados, en dirección vemos 3' que dos a 5'. ARN mensajeros, el ARN mensajero de Bicoid y de Los Oscar, que potenciadores habían sido específicos de depositados cada segmento por las controlan la células expresión de los nodrizas genes en el Hox de este ovocito, clúster.
Comienzan entonces Sin a embargo, el acceso y la moverse activación de estos potenciadores a través de requiere la proteínas desmetilación de motoras. los sitios Bitcoin se unen a H3K27, lineína, la trimetilación, dirigida a a lo menos, largo de todo el clúster. Por ejemplo, y las células mueve B y entonces C para el extremo anterior del del huevo, segmento mientras que cefálico que se Oscar muestra se aquí, convierte tiene en una un metilación complejo con la completa quinesina 1, y por lo una tanto motora está reprimida tipo la más, transcripción del dirigida clúster. más, que la mueve hacia Sin los extremos embargo, de crecimiento de en los las células del microtúbulos en la segmento región torácico posterior, A1, las donde marcas la de este tipo de proteína Oscar modificación histónica se se eliminan podrá unir únicamente a alrededor el de ARN VX mensajero y se de mantienen en los nano. otros dos genes del clúster, A su lo vez, que permite el la núcleo con expresión su proteína exclusiva vulgar del asociada migra a lo VX largo de en los esa zona. microtúbulos a la En región contraste, dorsal las anterior del células del ovocito segmento más e posterior del induce a clúster, las células del indicadas aquí folículo en adyacente a rojo, convertirse en las muestran una células del folículo desrepresión dorsal, completa y la iniciando presencia entonces de bucles de la cromatina activos e determinación interacciones del patrón potenciador-productor. dorsoventral. En este segmento, todo el clúster está Las células del completamente folículo posterior permisible para la envían transcripción, una señal lo de que regreso es a lo Burken mismo que decir que está hacia el libre ovocito, para negocios. que produce una reorganización del citoesqueleto de microtúbulos del La ovocito especificidad espacial entonces de los en genes una Hox no matriz depende solo, de sin microtúbulos que se embargo, de extiende del abrir y extremo cerrar la anterior cromatina, hasta el sino que deben posterior. haber Aquí está además la señal de lineales regreso. para limitar Es la en realidad una expresión lipidoquinasa, posterior. una Si no, lo que proteinquinasa que ocurriría, recluta por la ejemplo, que proteína en el segmento PAR1 al abdominal borde se podrían posterior del expresar citoplasma de los todos los ovocitos. todos los tres genes del PAR1 clúster. organiza Y en microtúbulos realidad, específicamente además de con sus la extremos limitación anterior que negativos, acabamos de describir, CAP, y de qué positivos de forma crecimiento tiene de los responsabilidad extremos fundamental la anterior cromatina, existe una y limitación posterior posterior de la del expresión ovocito, que va a respectivamente. impedir que, por ejemplo, en este segmento se exprese abdominal Aquí A entonces, o con los ultravitórax, microtúbulos a pesar de que la posicionados, cromatina esté vemos disponible que para dos la ARN expresión. mensajeros, el Este ARN límite mensajero posterior de Bicoid y de Oscar, hace que que habían sido estos depositados genes por anteriores no las estén células activos nodrizas en el porque, ovocito, por ejemplo, comienzan abdominal B entonces en sí a mismo es capaz de moverse reprimir la a través de expresión proteínas de los genes motoras. abdominal A Bicoid se o unen B, a que se encuentran más lineína, anteriores y se expresan más dirigida a anteriores menos, además en el eje anteroposterior del embrión. y mueve entonces Además para el de extremo esta anterior del huevo, mientras que regulación a nivel de la Oscar se transcripción, que es convierte en un directa y también complejo con la indirecta, quinesina 1, pero una que es motora parte de tipo responsabilidad de más, AB dirigida más, abdominal B, que la mueve hacia existen los también extremos de algunos eventos de crecimiento de los represión microtúbulos en la región posttranscripcional. posterior, donde la proteína Oscar A diferencia de los se genes podrá HAP, el unir patrón de expresión de los a genes el Hox, ARN una mensajero vez que está de establecido, se nano. mantiene. Y eso ocurre A su vez, gracias a la el núcleo con su expresión proteína de las vulgar proteínas asociada represoras migra a lo largo de los Polycom microtúbulos que hacia fijan el la estado de la región cromatina. Si dorsal anterior del recuerdan, ovocito e tenemos induce entonces a las células del genes Hox, folículo lo que adyacente no a se tiene convertirse en las secreción en células la del folículo región, dorsal, iniciando dada, entonces la van a estar determinación entonces del asociados patrón a dorsoventral. histonas modificadas, Las también células del ADN folículo modificado por posterior metilación, y envían una señal de regreso eso a va a Burken convocar también al sistema hacia el de ovocito, represión de que produce una Polycom 2. reorganización del citoesqueleto de Y cada vez microtúbulos del que se ovocito replique la célula, en una el matriz estado cromatínico, como ya de vimos, microtúbulos va que se extiende a del extremo transmitirse a la anterior hasta el fibrosímila. posterior. Aquí está la Y ese señal de estado regreso. cromatínico a este nivel Es en logra realidad una generar una lipidoquinasa, estructura una cromatínica proteinquinasa que recluta la compacta proteína que no es PAR1 al activa borde posterior transcripcionalmente, del citoplasma de los fijándose esto ovocitos. para el PAR1 resto del organiza desarrollo. microtúbulos específicamente con sus extremos negativos, Los genes Hox CAP, son y una positivos de familia crecimiento de de genes los extremos homeóticos anterior organizados en y clústeres en posterior el genoma. del ovocito, respectivamente. Satisfacen así dos criterios. Por un lugar, Aquí el primer entonces, con criterio los microtúbulos es que son genes posicionados, homeóticos, lo vemos que que dos implica que ARN cuando mutan mensajeros, el ARN genes de este mensajero de tipo, causan Bicoid y de transformaciones Oscar, en la que habían identidad sido del depositados segmento, que se por las células transforma de un nodrizas segmento a en el otro. Por ovocito, ejemplo, se sustituye comienzan un entonces ala a por una moverse antena. a través de proteínas Y eso se motoras. denominó Bicoid se unen a transformaciones lineína, homeóticas y por ende dirigida a menos, se denomina que son genes homeóticos. y En el mueve criterio entonces 2, para el estos extremo genes están anterior del huevo, organizados en mientras que agregados en el Oscar cromosoma se y tienen un convierte orden en un lineal en el complejo con la genoma acorde quinesina a su 1, orden de una expresión motora a lo largo del eje tipo más, anteroposterior. dirigida más, Es decir, que solo se que la denomina mueve hacia genes los extremos Hox de a crecimiento de los genes microtúbulos en la homeóticos región que están posterior, ubicados en esos clústeres o donde la agregados de proteína genes Oscar conservados a se lo largo de la podrá evolución. unir a el ARN Sin mensajero embargo, hay de que aclarar que hay otros nano. genes homeóticos
A en su el vez, que actúa el durante el núcleo con su desarrollo, proteína pero que búlgara no se ubican en asociada estos migra a lo clusters largo de los agregados, por lo que microtúbulos no a se la denominan región genes Hox. dorsal anterior del Aquí tenemos ovocito e entonces induce a las células del una folículo adyacente proteína a codificada convertirse en por las un gen células del Hox, folículo donde dorsal, se muestra la iniciando proteína en entonces rojo y los la dominios determinación que se del vuelta a patrón hélice dorsoventral. reconociendo una secuencia específica en el ADN que está Las células del indicada aquí. folículo posterior Aclaremos entonces envían otras una dos señal de definiciones. regreso Se a llama Murken homeobox o hacia el homeocaja ovocito, a una que secuencia produce de una ADN consenso reorganización para del unión de citoesqueleto de proteínas con microtúbulos dominios del tipo ovocito homeodominio. en una ¿Y qué es matriz el homeodominio? Es un de dominio microtúbulos que proteico se extiende del conservado que extremo codifica anterior al sitio hasta de el unión al posterior. ADN Aquí está la señal de de regreso. una proteína Es en que realidad una tenga lipidoquinasa, reconocimiento de una homeobox. proteinquinasa que recluta la Por proteína lo tanto, PAR1 al los borde genes Hox posterior del son citoplasma de los genes que ovocitos. tienen PAR1 organiza homeodominios y que microtúbulos reconocen secuencias de específicamente con tipo sus homeobox, extremos pero existen negativos, también otros genes, CAP ya y sea que son positivos de homeóticos o que no crecimiento son en los extremos homeóticos, factores anterior de transcripción y con posterior diferentes del ovocito, consecuencias cuando se respectivamente. ven mutados en el desarrollo Aquí embrionario, que entonces, con los contienen estos tipos de microtúbulos dominios posicionados, proteicos y reconocen vemos que dos secuencias por ARN sexo, mensajeros, por el el estilo. ARN mensajero de Bicoid y de Oscar, que habían sido depositados por las células nodrizas en el ovocito, Los mutantes de los genes Hox comienzan expresan una entonces región a errónea moverse a la que deberían a expresar. través de proteínas Es lo que se llama la motoras. transformación Bicoid se une a homeótica. una Vean dineína, entonces, una dirigida a mosca que menos, tiene dos pares de alas en vez y de una, mueve entonces o para el extremo una anterior mosca del que huevo, tiene mientras que Oscar patas se en vez de convierte en antenas. un complejo con la quinesina 1, una motora tipo Observemos más, entonces dirigida más, lo que que la mueve ocurre hacia con los este extremos de mutante crecimiento de los que microtúbulos en la se región llama posterior, ultrabitórax, ¿no? donde la proteína tórax. Oscar Este se mutante podrá unir se a reconoce y el se descubre ARN que mensajero lo que tiene es de una pérdida NANS. homocigota de un gen homeótico, el A su gen vez, el ultrabitórax. núcleo con su Si proteína nosotros búlgara miramos el asociada orden migra a de lo los largo de genes los homeóticos microtúbulos a de la mosca en región el clúster, dorsal anterior del ultrabitórax se ubica ovocito en el e tercer lugar induce a las detrás de células del folículo antenapilia. adyacente a convertirse en las Ultrabitórax células del folículo normalmente dorsal, se iniciando expresa en el entonces segmento la torácico 3. determinación del Fíjense patrón que entonces dorsoventral. en esta mosca que carece de ultrabitórax, Las células del el folículo segmento posterior torácico 3, que no envían una debería tener señal alas, de regreso a normalmente que no Murken tiene alas, hacia es el ovocito, sustituido por la que identidad produce una del reorganización del segmento citoesqueleto de torácico 2. Es microtúbulos decir, del que ovocito la pérdida del 3 en una hace matriz que se transforme de en microtúbulos la que se extiende identidad del del extremo 3 del anterior segmento hasta el anterior posterior. o 2. Aquí está la señal de O regreso. sea, la pérdida de función Es transforma un en segmento realidad una posterior siempre en un lipidoquinasa, anterior, en el caso una de los genes proteinquinasa homeóticos. que recluta la Y proteína esto es PAR1 coherente con al lo que borde acabamos de ver, posterior de del que citoplasma de el los límite ovocitos. de la expresión PAR1 posterior organiza de un microtúbulos gen específicamente con sus homeótico lo extremos establece el negativos, gen homeótico que se expresa en la CAP región y inmediatamente positivos de posterior. crecimiento en los extremos anterior y posterior del ovocito. Estas transformaciones respectivamente. entonces se pueden también interpretar como una ganancia Aquí de función, entonces, con los pero en realidad no es microtúbulos una ganancia de posicionados, función, sino vemos que dos es ARN la mensajeros, pérdida el de un ARN freno al mensajero desarrollo de de una identidad Bicoid y distinta. de Oscar, que habían sido En este depositados caso, este es el gen por las antenapilia células que tiene nodrizas patas en el en las ovocito, antenas. Y el comienzan gen entonces que produce a este mutante moverse antenapilia, si ustedes observan, a en el través de adulto se proteínas expresa motoras. en el segmento Bicoid se torácico une a 2. una dineína, Al perderse dirigida este a menos, segmento, lo que ocurre en este caso es que y aparece la identidad mueve de un entonces segmento para el anterior, extremo no es el anterior del huevo, inmediato, mientras que Oscar sino se el convierte en un complejo con la quinesina 1, segmento una motora cefálico, tipo más, que dirigida tiene más, la identidad que la mueve hacia los de extremos de una crecimiento de los microtúbulos en la región antena. posterior, donde la proteína Oscar No sé si saben cómo se hacer una podrá mosca, unir pero a sí el sé ARN que mensajero saben de bastante de NANS. cómo se establece el eje A su vez, antero-posterior el núcleo con su proteína en búlgara asociada Sternberg. migra a lo largo de los microtúbulos a la región dorsal anterior del Existen ovocito muchísimos e genes induce conocidos a que las células del involucran el folículo desarrollo. adyacente a convertirse Podríamos en las células hablar del también del folículo dorsal, desarrollo del eje iniciando dorsoventral, entonces el la cual se encuentra determinación generalmente en el del capítulo del libro patrón dedicado a dorsoventral. Drosophila, pero los patrones, la Las células del razonabilidad, folículo el tipo de posterior proteínas involucradas envían es una señal de muy similar. regreso Por a lo Murken tanto, esta clase hacia el es ovocito, que produce una suficiente para reorganización manejar del citoesqueleto de todo este microtúbulos del tipo de ovocito conceptos. en una matriz Esa va a ser la de diapositiva microtúbulos más que se extiende sencilla del de extremo biografía anterior hasta el que posterior. mostremos en este Aquí está la curso. señal de Todos los regreso. libros de
desarrollo en realidad una lipidoquinasa, tiene un capítulo dedicado una proteínquinasa que recluta la proteína PAR1 al borde posterior del libro de del citoplasma de los Rescue, ese capítulo 9, PAR1 organiza microtúbulos específicamente con sus extremos que las negativos, para mirarlas CAP desde ahí, y positivos de también hay muchas clases los en extremos línea anterior en internet que son muy y buenas posterior sobre el del desarrollo de ovocito, drosófila. respectivamente. Por último, quisiera decirles que también pueden utilizar Aquí este link entonces, con los para ir a una microtúbulos de las posicionados, grandes vemos que dos investigadoras ARN que mensajeros, el descubrió ARN mucho de lo que vimos mensajero de aquí, Biscois y es de Oscar, Christian que habían sido Nussen-Bolhard, depositados quien estuvo por con las células nosotros hace un nodrizas par de en años el en el ovocito, Congreso Internacional comienzan de entonces Genética que ocurrió a en las cataratas de Iguazú moverse y que aún a través de proteínas motoras, trabaja en Biscois, un nuevo tema, que dineína, es todo lo que es el dirigida a desarrollo menos, de la pigmentación y en peras. mueve entonces Por para el ejemplo, extremo de anterior una mujer del que huevo, trabajó de mientras muy que joven Oscar mucho en una se época que trabajar convierte era en un difícil complejo con la para las quinesina mujeres 1, en estas una áreas. motora tipo más, Espero que dirigida hayas más, disfrutado la clase. que la mueve hacia los extremos de crecimiento de los Nos vemos. microtubos en la región